media aritmética. El promedio de 20 números es 40. Si agregamos 5 números, cuyo promedio es 20, ¿cuál es el promedio final? De esta pregunta tenemos 5 opciones de respuesta, de los cuales una es la correcta. ¿Cómo podemos resolver este problema, este ejercicio, y hallar lo que se pide? Es decir, ¿cuál es el promedio final? Hay que recordar lo que significa la media o la media aritmética o promedio, como algunos lo llaman. Es simplemente un valor. Es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir el resultado entre la cantidad de datos. Es decir, muchos lo conocen y repito, sacar un promedio. Matemáticamente lo podríamos bosquejar, bueno, el símbolo de representación es X barra de la media aritmética y cada dato, cada valor, X sub 1 se suma X sub 2 hasta el total de datos, que sería X sub n. Sería una fórmula posible de la media aritmética que sumamos cada dato, es decir, X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta el total de datos que nos indiquen. Si es 10, 20, 30, 100, el número de datos que se desee promediar, dividido para n, que sería la cantidad de datos. Y de manera simplificada, otros autores lo bosquejan con este símbolo de sumatoria, la sumatoria de todos los datos representados X sub i, dividido para n. Matemáticamente expresado en fórmula, quedaría como se lo explica o se lo bosqueja. Ahora, tendríamos que encontrar una fórmula para aplicar las condiciones que nos dan aquí. Me dicen que al inicio son 20 números y después agregan 5 más. De cada grupito, digamos, nos dan los promedios, pero me indicaría cuál es el promedio final. Lo que no podemos hacer es sumar 40 más 20 y dividiendo para 2, eso estaría totalmente incorrecto. Sacar promedio, el promedio, porque esto ya daría un resultado incorrecto o sesgado. Tendríamos que encontrar la manera. Algo que podríamos hacer es primero plantear por medio de una posible fórmula estos datos siguiendo el patrón general que ya lo indiqué aquí. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería una posible fórmula ajustada para calcular el promedio final en este caso? ¿Cómo lo veríamos aquí? Los 20 primeros números los he representado con la letra A, como puede ver, a sub 1, a sub 2, más a sub 3, hasta llegar a sub 20 más, y este otro grupo de números, los 5 que se agregan, los represento con la letra B. Pongo punto suspensivo para no estar escribiendo todos los 5 números. Bueno, ponemos la letra A, la letra B, porque realmente no conocemos cuáles son los números, pero son los que sumamos y dividimos para el total. Si al inicio me dicen que era 20 números y después agrega 5, ya la cantidad de datos, por así decirlo, la cantidad de datos que se debe dividir, ya sería 25. Entonces, siguiendo esta fórmula, este patrón, que es adaptada a lo que ya se enfocó aquí, lógicamente,
Lo que tendríamos que saber cuál es dicha sumatoria de estos 20 números y cuál es la sumatoria de estos 5. Tendría que encontrar alguna forma de reemplazar eso con algún valor, con algún número. Ya tenemos este de aquí, lo que sería n, ya tenemos. Lo que no tenemos es la sumatoria de los datos. Y es lo que tenemos que calcular. Calcular la suma de los 20 primeros números. Ya aquí nomás nos estamos enfocando por partes. Primero los 20 primeros números que se había representado con la letra A. Sabemos que el promedio es 40. Y la cantidad de dichos datos es 20. Promedio 40 y la cantidad de datos dicha es 20. Entre esa relación ya se podrían imaginar cómo saber la sumatoria de todos esos 20 números o esos 20 datos. Por lo tanto, aquí nomás ya es seguir despejando, porque si el 20 está dividiendo, lo mando al otro lado a multiplicar, como lo ve aquí, y al final podemos concluir que la sumatoria de esos 20 primeros números sería 800. ¿Cómo lo puede observar? A sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta llegar a sub 20 daría 800. Puede también verlo de esta manera. X barra, como ya habíamos visto, la sumatoria con este símbolo sigma que representa sumatoria dividido para n, ¿verdad? Aquí en pocas palabras, déjenme, voy a enfocar esto mejor. A ver, teníamos esta fórmula más abreviada, podemos también hacerlo por esa vía y llegar a estos mismos 800. O sea, es decir, si el promedio es igual a la suma de los datos dividido para n, la suma de los datos, que es sigma x sub i, la lógica es que sea igual a la media por n, ya que n divide y pasaría al otro lado a multiplicar. Y es el procedimiento que puede emplear cuando ya quiera hallar una sumatoria, teniendo lógicamente el promedio y teniendo el n, que es la cantidad de datos. Simplemente la operación, digamos, inversa es multiplicar. Y justamente esto es lo que puede aplicar, ya que me están dando el promedio, que es 40, y la cantidad de datos, que es 20, y quedan los mismos 800. Siguiendo esta otra lógica, o lo que se llamaría una propiedad de la media aritmética o propiedad de los promedios, de que si me dice que para calcular la media tomo la sumatoria dividido para n, cuando quiera hallar la sumatoria simplemente multiplicaría el promedio por la cantidad de datos, que es n. Y bajo estos dos enfoques, estos dos análisis que os acabo de presentar, llegamos a los mismos 800. En conclusión, simplemente multiplicaría 40 por 20 y 800 y nada más. Y si quiere hacer también lo mismo con los otros 5 últimos números, puede hacer exactamente lo mismo, multiplicar el 20 por el 5 y le da 100. No está por demás y he mostrado estos cálculos para enfocar el análisis, pero al final el mecanismo es sencillo. Para estos 20 primeros números multiplica 40 por 20 y tiene 800, que es uno de los datos que deseo saber, la sumatoria de los 20 primeros números. Ahora quiero saber la sumatoria de los 5 últimos números.
voy a un poco a organizar lo que está aquí. Déjenme organizar este lado, que también lo necesito. Y también podemos emplear el mismo patrón para analizar cuál sería la suma de los 20 últimos números. Un patrón equivalente. Lógicamente aquí la cantidad de datos es 5. El promedio era 20. Y puedes seguir este mismo esquema. Y da 100. Y si emplea la otra fórmula que también acabo de mostrar, le tiene que dar los mismos 100. En pocas palabras, 20 por 5. ¿Por qué 20 por 5? Porque aplica la propiedad, una de las propiedades de la media aritmética, como algunos la suelen llamar. De igual forma, este es el análisis y es la explicación de por qué vamos a trabajar con la sumatoria por un lado 800 y por otro lado 100. ¿De qué forma? Teníamos esta formulita planteada. La habíamos planteado así para ser más explicativos. De que lo que queríamos es sumar estos 20 primeros números más los 5 últimos y dividirlo para la cantidad de datos. Que la cantidad de datos es 25. ¿Por qué? Porque al inicio tenía 20 números o datos y luego agregamos 5 números más. 20 más 5, 25. Reemplazando, la operación sería bastante concreta. 800 más 100 dividido para 25, ya que la sumatoria de 20 números es 800 y la sumatoria de los 5 números agregados es 100, dividido para n que equivale a 25. Y esto queda que el promedio final daría 36. Y esta sería la manera correcta como calcular o trabajar. Se trabajó de esta manera ya que, como se analizó al principio, no se conocía cuál era cada uno de los números o cada uno de los 20 o 25 datos. No se conocía. Aquí lo que cotejamos o relacionamos es la promedio con el valor de n o el valor de la cantidad de datos. Y la respuesta correcta finalmente ya sería 36.